Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a grabar el taller de alimentación equilibrada. Y, en fin, esto es para una iniciativa de tiempo libre alternativo aquí en Cartagena, pues para dar opciones a la gente ahora que estamos un poco encerrados en casa con la cuarentena y demás, pues alguna opción para tanto para entretenimiento como para talleres de cosas que puedan aportar y servir a la gente en estos momentos, ¿vale? Un poco por poder aprovechar el tiempo. Así que nada, yo encantada de participar. Y bueno, en principio no me dijeron que tuviese que grabar ningún taller en particular, podía elegir el que yo quisiera, pero bueno, me parecía lógico y sensato pues empezar por lo más básico, es como cómo aprender a llevar una alimentación equilibrada de manera simple. Entonces lo que vamos a ver un poco en el taller es contextualizar el por qué necesitamos hacer hincapié en este tipo de alimentación y cómo podemos hacerlo de una manera sencilla, fácil y al acceso de todos. Vamos allá. Bueno, me presento, mi nombre es Tania Clemente, yo soy dietista, trabajo aquí en Cartagena de forma presencial y online. No trabajo para ninguna marca, no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Pues llevo un tipo de nutrición que se dedica a la pérdida de peso. Trato algunas patologías, sobre todo patologías digestivas, alimentación infantil a nivel familiar, alimentación vegetariana en el embarazo. Y bueno, pues realizo de vez en cuando talleres también aquí en Cartagena o en la ciudad de Murcia. Nada, podéis seguirme en redes sociales, en mi página web tenéis el currículum completo para ver un poco a qué me dedico y en qué estoy más especializada. También en los últimos años me ha interesado mucho el tema de la microbiota intestinal, de cómo funciona y cómo afecta a todo el organismo. Y bueno, pues como el propio nombre de la empresa indica, nutrición integral, me gusta pues eso, centrarme en el cuerpo como un todo, no separar las partes, no simplificar los procesos ni los problemas que tenemos. Bueno, pues lo veréis, ahora vamos a ver que todo afecta a todo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco viendo el contexto de qué es lo que está sucediendo ahora mismo y por qué necesitaríamos llevar a cabo un proceso de aprendizaje alimentario, y es que nos dice la evidencia actual que estamos ante la generación más obesa y sedentaria de la historia de la humanidad. Desde 1975 se ha triplicado la obesidad en todo el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, un poco la tendencia o la previsión que hay es que, por ejemplo, a nivel infantil, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones en 2025. Una barbaridad. Esta estadística es del año 2016, ahora probablemente será peor o mejor. Eh, y bueno, podemos ver que la causa de muerte en ese momento actual en España era principalmente de enfermedades que están directamente relacionadas con el estilo de vida. Y no hablo solo del peso ni de la alimentación, con el estilo de vida en general. Enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, enfermedades digestivas, demencias. Quiero que veáis ante estos datos que cuando hablamos de sobrepeso o de obesidad o de mala alimentación, muchas veces se tiende a pensar que esto solo nos va a afectar a nivel digestivo, pero no es así. Ya hay muchísimos estudios que correlacionan estas enfermedades, este estilo de vida directamente pues, con enfermedades como la demencia, las enfermedades autoinmunes, la depresión está muy influenciada por el estilo de vida, por la alimentación, por la falta de exposición solar, por las malas relaciones sociales, por la falta de movimiento. En fin, como hablábamos, el cuerpo es un todo. Vale, ¿qué papel tiene la genética en el sobrepeso, en la obesidad o en determinadas enfermedades? Porque muchas veces tenemos a pensar que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, personas que tienen sobrepeso, tienen mucho a pensar que tienen sobrepeso porque tienen mala genética y obviamente la
genética siempre está ahí, pero no podemos achacarlo todo a ella. Una cosa es la genética, la predisposición genética que nosotros tenemos a tener una tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad, a tendencias de estado de ánimo, a tendencias de enfermedades. Y otra cosa es la epigenética, que es lo que nos va a directamente exponer a esas enfermedades. Es decir, tú puedes tener esa predisposición genética, pero si no activas esa predisposición, si tu estilo de vida es bueno, no tienes por qué sufrirlas, ¿vale? Entonces sabemos que el genoma humano cambia muy lentamente. Se estima que un 0,1% en unos 160 años. Sin embargo, algunos alimentos de los que tomamos actualmente han cambiado más de un 15% en 100 años. Veis que es una diferencia enorme. Es decir, tenemos un genoma que no avanza al mismo ritmo que avanza el entorno en el que vivimos. Un poco por recopilar de una manera simple nuestra historia con la alimentación. Sabemos que hemos sido cazadores-recolectores, es decir, seres humanos que vivíamos en la naturaleza, en pequeños grupos, que nos alimentábamos de lo que la naturaleza nos permitía, es decir, sobre todo verduras, frutas, tubérculos que encontrábamos por el suelo de la caza o de la pesca. Bueno, hemos sido cazadores-recolectores desde hace 2,5 millones de años. Hemos sido agricultores ganaderos desde hace 8.000, 10.000 años. ¿Y qué conlleva la agricultura y la ganadería? Bueno, pues una vida con menos movimiento, porque aunque sí que el trabajo de agricultura y la ganadería es duro, pero no es el mismo tipo de movimiento, es un movimiento más repetitivo, y una alimentación quizá más basada en cereales y en cultivos, en lácteos que antes no tomábamos, sobre todo esa introducción de alimentos. Y hemos sido seres dependientes de la revolución industrial pues desde hace unos 200, 250 años. ¿Y qué ha traído la revolución industrial? Pues que estos cereales, por ejemplo, que hablábamos antes, fueran refinados en vez de en su estado natural, es decir, integrales, alimentos más procesados, el consumo de azúcares simples, de aceites de peor calidad, refinados, de productos que llevan, productos y no alimentos, que llevan mucha mezcla de alimentos de mala calidad y que nos afecta mucho a nivel fisiológico, hormonal, etc. Esta analogía me gustaba bastante, me la enseñó un profesor hace bastante tiempo y me parece que es muy visual. Si la vida humana fueran 24 horas, de esas 24 horas, 23 horas, 48 minutos y 40 segundos nos hubiésemos como especie alimentado con la alimentación más natural, la que hablábamos de los cazadores-recolectores, es decir, alimentos frescos, sin ningún tipo de procesamiento, verduras, frutas, tubérculos, carne, pescado, huevos. 1 minuto y 19 segundos nos hubiésemos alimentado como agricultores ganaderos, es decir, esos cereales, los lácteos de los que hablábamos, y 20 centésimas de segundos hubiésemos llevado esa alimentación industrial, es decir, ya todo el tipo de productos procesados que podemos encontrar hoy en día. Sin embargo, nosotros comemos de esta manera, a pesar de que nuestro cuerpo principalmente está habituado a comer de una forma más natural. Comemos muchísimos alimentos procesados, muchísimos lácteos, pasta, patatas fritas, algún tomate así eventualmente o una manzana. La base de nuestra dieta en muchas ocasiones son pasta, cereales, como el arroz o derivados, el pan. O sea, de alimentación natural, que es lo que hablábamos de 23 horas y demás, poca.
Vale, seguimos. Perdonadme que para un segundito la grabación porque no me funcionaba una cosa, que sigue sin funcionarme, pero bueno, seguiré adelante sin ella. Entonces, ¿por qué os explicaba todo esto de la genética? Porque creo que es más sencillo de comprender que uno de nuestros principales problemas es que estamos viviendo una incoherencia evolutiva. Es decir, somos seres humanos, animales que deberíamos depender de un tipo de alimentación y estilo de vida, y sin embargo estamos viviendo otro estilo de vida y nos alimentamos de una forma totalmente diferente. No nos movemos prácticamente nada, y cuando hablo de movernos no me refiero a ir al gimnasio 3-4 días en semana, 1 hora, sino a movernos durante todo el día y no ser seres sedentarios que estamos casi todo el día sentados, no tenemos casi relaciones sociales más allá de las pantallas, no nos da el sol prácticamente en todo el día y desde luego no comemos como nos corresponde como especie. ¿Vale? Si intentamos actuar sobre todas estas variables, que no digo que sea sencillo, digo que es tan simple como hacer ese cambio, empezaremos a notar que todo fluye de una manera diferente. ¿Vale? Para esto quería empezar viendo algunos mitos nutricionales que están muy arraigados en la población, y es que, bueno, por suerte y por desgracia a veces también la nutrición es una ciencia bastante nueva y ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ahora, a día de hoy, se hacen muchísimos estudios, pero parece que hemos pecado de dar recomendaciones siempre muy rápidas y muy basadas en la evidencia, pero una evidencia que a veces no estaba bien desarrollada. Entonces, siempre ha habido por detrás también muchos intereses económicos en muchos estudios de los que se han hecho, y bueno, como os comentaba, por suerte o por desgracia, hay diferentes mitos nutricionales que están muy arraigados en la población, que muchas veces son incluso mitos que estudiamos los dietistas y los nutricionistas cuando hacemos los estudios oficiales, y que si luego no tenemos la posibilidad, la suerte o el interés de seguir actualizándonos, pues es lo que se sigue transmitiendo a la población general, aun a pesar de que ya se sabe que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Durante toda esta presentación vais a ver que sí, todo lo que os voy a comentar está basado en la evidencia científica actualizada y demás, pero al final os quiero transmitir el mensaje de que es mucho más sencillo que estar continuamente mirando estudios, actualizando estudios. Si analizamos las cosas con un poco de coherencia evolutiva, nos paramos a pensar en lo que somos seres humanos, cómo se supone que deberíamos vivir más en la naturaleza que como vivimos actualmente, cómo debería ser nuestro estilo de vida, alimentarnos es bastante sencillo. No hace falta estar pensando en macronutrientes, en hidratos de carbono, en proteínas, en grasas, en que si necesito tal vitamina o tal otra. Somos, como he dicho, seres humanos, no somos máquinas que tengamos que estar contando calorías, ni mirando si me como 20 gramos de pasta o 20 gramos de carne y esta carne de qué tipo es. Todo es más sencillo, o sea, simplemente con saber que nuestra alimentación tiene que ser lo más natural posible y aprender a equilibrarla un poco de una forma lógica, todo va a fluir bastante. Vale, mitos nutricionales, ¿vale? Y empiezo enseñando esta pirámide alimentaria, que es la que se expone siempre aquí en España, incluso en las sociedades de nutrición y demás. De hecho, esta es la de la SENS. Creo que sacaron una después, pero vamos, que es prácticamente igual, ha cambiado poca cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esta pirámide alimentaria? Pues que, como veis, en la base, bueno, más allá de esto del estilo de vida y demás, como veis, en la base de la pirámide están los cereales. Cereales, y con cereales, para quien no lo sepa, me refiero a trigo, arroz, centeno, espelta y cualquiera de sus derivados, pasta, panes y demás.
y además encima están en su formato refinado, ¿vale? Entonces, no hay ninguna evidencia que avale que nuestra alimentación se debe basar principalmente en cereales, de ninguna manera, ¿vale? Además, como hablábamos, esto es una incoherencia evolutiva teniendo en cuenta que el acceso a los cereales es relativamente nuevo, viene de la ganadería y la agricultura que se implantó hace X años, pero no es lo que hemos vivido durante la mayor parte de nuestra especie. Nuestro cuerpo puede consumir cereales y está adaptado a ellos, pero no es a lo que más está adaptado. A lo que más está adaptado es a verduras, hortalizas, tubérculos y fuentes de proteína como pescado, huevos, carnes y demás, ¿vale? Además, todo esto lo avala la evidencia científica, es decir, no hay estudios que avalen que la base debe ser los cereales, pero sí hay muchos estudios que avalan que nuestra salud mejora de una manera increíble cuando basamos nuestra alimentación en verduras y en frutas frescas, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido que la base y lo que nos alimentamos principalmente sean cereales, y mucho menos si son refinados y no su versión integral, porque a los cereales refinados se les quita gran parte de la fibra y de las vitaminas y minerales que tiene. Al final estamos comiendo un producto bastante pobre. Además, a nivel de densidad nutricional, y con densidad nutricional me refiero a lo que un alimento nos aporta a nivel de vitaminas, minerales, antioxidantes, XXX, en comparación con las calorías que nos aporta, digamos que los cereales, aunque sí que nos aportan vitaminas y minerales, etcétera, etcétera, en su versión integral, no nos aportan tanto como nos pueden aportar las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, las legumbres. O sea, a nivel nutricional es un alimento poco interesante, no debería estar en la base, podría estar como un complemento en nuestra alimentación, pero no en la base. Hay a día de hoy otros países que sí se vienen actualizando bastante más con el tema de las pirámides alimentarias, como por ejemplo esta de la izquierda que os enseño, que es la pirámide de Australia, en la que, como veis, pues su base es completamente diferente a la española. Además de que, perdonadme, pero es que no sé por qué no me permite el programa pasar para atrás la diapositiva, pero bueno, no sé si habéis fijado que en la pirámide alimentaria pues aparecía por ahí bebidas alcohólicas, aunque estuvieran arriba en la cima, incluso alimentos procesados, que no digo que sean cosas que no se deban consumir nunca absolutamente, o sea, las puedes consumir esporádicamente y no te va a pasar nada, pero desde luego no deberían estar reflejadas en una pirámide alimentaria para la población general en la que no aportan nada. Si la gente las quiere consumir, que las consuma, pero no las pongamos en la pirámide para que parezca que es una cosa interesante de introducir en nuestra alimentación, ¿vale? Como veis, esta pirámide pues dice que azúcar no, pone todo alimentos frescos, los cereales que tiene son integrales, la base es de fruta y verduras, se acompañan las comidas de agua y luego pues complementando con alimentos de calidad, ¿vale? Y por aquí están pues los platos como el plato de Harvard y demás, que luego también han ido evolucionando un poco, pero bueno, en el que se ve que de nuevo la mayor parte es otra forma diferente de exponer, una forma de equilibrar la alimentación, y eso pues se ve el agua, aceites de calidad, la mayor parte del plato complementado con verduras y frutas, una parte con lo que hablábamos, carne, pescados, huevos y demás, y luego pues un complemento de granos, de cereales, pero no la mayor parte de nuestro plato que sean granos y cereales. Si os fijáis, a día de hoy ya os digo que la mayor parte de la gente pues básicamente su alimentación podría ser, y os pongo una persona que no consuma muchos procesados, y que es un ejemplo ficticio y que haga 3 comidas al día, me encontraría con una persona que desayuna tostadas con aceite y quizá alguna rodaja de tomate y no sé, quizá un vaso de leche con lo que sea,
probablemente que esas tostadas no sean ni de pan integral, sea de pan blanco normal, que luego a la hora de la comida se tome un plato de pasta con tomate y carne, quizá acompañado de una ensalada, pero muchas veces ni siquiera, o un plato de arroz igual con carne o con pescado. Y por la noche, pues muchas veces cenamos algún bocadillo o se cena una sopa, pero que básicamente es caldo con fideos o alguna tortilla a la francesa, básicamente sin acompañamiento de verduras. Entonces, si sumáis estos tres comidas, que son ejemplos ficticios, pero ya os digo que es lo que me encuentro más a menudo, pues vemos que hay poca abundancia de verduras, mucha abundancia de cereal, o bien en formato de pasta o de arroz o de pan o de fideos y poco más. O sea, la alimentación no es muy nutritiva, que digamos. Más cosillas. El tema de los productos light y productos desnatados, que bueno, pues se consumen en todos los hogares. Y un poco hace muchos años ya pues empezaron a dar estas recomendaciones como si estos productos fueran mejores porque aportan menos calorías. Sí, es verdad que las grasas, las grasas que conllevan, que tienen los alimentos, aportan 9 kilocalorías por gramo, que es bastante más de lo que aportan las proteínas o los hidratos de carbono, pero como os decía, no tiene mucho sentido hablar de proteínas, ni de hidratos, ni de grasas. Aquí vamos a intentar hablar de alimentos, y hay alimentos que aunque tengan un porcentaje alto de grasas, son grasas de calidad, y hay otros alimentos que tienen grasas que son de menos calidad. Entonces, teniendo en cuenta que no tenemos que estar centrándonos todo el rato en las calorías ni en lo que engorda ni no engorda, sino en comer alimentos saludables, podemos ver que no es tan sencillo como decir este alimento tiene más calorías o menos calorías. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de grasa que tomemos. No es lo mismo la grasa de un aceite refinado en un procesado que la grasa de un aguacate, o que la grasa que contiene el coco, o que la grasa que contiene la yema de un huevo. Estos son alimentos de calidad, o la grasa del pescado, por ejemplo, son alimentos mucho más saludables. Luego, los alimentos, cuando vienen en su estado natural y no en procesados como los que vemos aquí, pues no son solo o grasas o proteínas o hidratos de carbono. Por ejemplo, un filete va a tener proteínas, va a tener grasas, o sea, no podemos estar haciendo esa división tan simple de los alimentos, porque además consumir grasas es necesario para el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel hormonal y a muchos niveles. Las dietas demasiado bajas en grasas no son saludables y son inclusive peligrosas, ¿vale? Por poneros un ejemplo, muchas veces nos empeñamos en comprar leche desnatada, cuando muchas de las vitaminas que se absorben a través de los lácteos son vitaminas liposolubles. Necesitamos consumir grasas para poder absorber bien esas vitaminas. Y luego la compramos desnatada, pero que si rica en calcio, que si rica en no sé qué vitamina, que si rica, o sea, compramos un producto procesado. Además, las grasas nos aportan esa saciedad del alimento. En muchísimos estudios se ve que por muchos mecanismos los alimentos light o bajos en grasas no nos hacen adelgazar, y además incluso nos pueden hacer engordar más que alimentos de origen natural, porque las grasas nos sacian, nos quitan el hambre. Si tú te tomas un vaso de leche entera, por poneros el ejemplo de la leche, o un vaso de leche desnatada, vas a ver que el vaso de leche entera te va a quitar el hambre, pero el vaso de leche desnatada básicamente es como si bebieras agua. ¿Qué va a suceder? Que al rato de nuevo vas a tener más hambre, porque ese alimento que has tomado anteriormente no te ha saciado nada, y al final vas a acabar comiendo otra cosa muy probablemente. Además, hay alimentos grasos que nos crean más adherencia, es decir, si tú quitas todas las grasas de la alimentación, no tomas nunca, por poner ejemplos, aguacate ni coco, te tomas los huevos solo la clara sin la yema, el pescado que tomas es siempre pescado blanco que no lleva nada de grasa, usas muy poquito aceite. A ver, llega un momento que tu alimentación va a ser un poco sosa. No tomas ningún fruto seco, o sea,
tu alimentación va a ser un poco sota, caballo y rey continuamente, no nos va a crear adherencia. Al final vamos a terminar picoteando otros alimentos que son menos interesantes y que son procesados. Y por otro lado, los productos light o el reclamo light es un nicho de mercado que las empresas han aprovechado muy bien. Y ahora nos encontramos todo tipo de productos procesados con el distintivo light, desnatado, bajo en calorías. Sí, posiblemente esas patatas light es muy probable que sean bajas en calorías, pero si te fijas en la lista de ingredientes son insanas. Van a llevar una cantidad de porquerías tremendas. Tanto las patatas como todas las salsas. Pasa mucho con los yogures. Yogur desnatado, light, pero lleva saborizantes, muchas veces lleva azúcar o edulcorantes, lleva muchos procesados que no te vas a encontrar en un yogur natural simplemente al que no le han quitado la grasa, pero es mucho más saludable que estar tomándote esas cosas que te estás tomando por otro lado. De nuevo, no hay ninguna evidencia que nos diga que los productos light son mejores para adelgazar y desde luego no son mejores para estar más sanos. Sin embargo, sí hay evidencia que nos dice que no tienen sentido para pérdida de peso. Como se comentaba el nicho de mercado, ¿vale? Consumir menos calorías. Bueno, siempre me encuentro mucha gente que pues eso, productos light porque quiere consumir menos calorías, porque no quiere engordar y demás. Pero he de decir que el cuerpo no es tan simple como, no es una máquina en la que entran calorías, engordas directamente, bajas calorías, adelgazas. Funciona de una manera mucho más compleja y mucho más integral. Hay muchísimas variables ambientales e individuales a la hora de perder peso, muchas variables psicológicas. No podemos estar todo el día pensando en las calorías que comemos. Y lo importante no son las calorías, sino la calidad de los alimentos que consumimos. Es decir, centrémonos, de nuevo repito, en alimentos frescos y en su formato lo más natural posible. Olvidemos alimentos procesados o minimicémoslos al máximo y no nos tenemos que estar preocupando continuamente de las calorías que consumimos. 5 comidas al día y no saltarse nunca el desayuno. Bueno, pues de nuevo estas son recomendaciones muy antiguas, pero que la gente las tiene muy grabadas a fuego. No hay ninguna evidencia que nos diga que es mejor consumir 5 comidas al día y de nuevo, a nivel evolutivo no tiene ningún sentido. Estamos perfectamente preparados para incluso épocas de hambruna y para hacer ayunos, que no digo que la gente se ponga a hacer ayunos, simplemente digo que nuestro cuerpo está preparado para ellos. No necesitamos comer ni 5, ni 4, ni 3, ni 2 veces al día. Como os comentaba, durante la mayor parte del tiempo como especie que hemos habitado la Tierra, hemos vivido en la naturaleza y había épocas en las que, o sea, había días en los que podíamos cazar o recolectar alimentos, pero había días en los que simplemente no se encontraba alimento, el temporal no nos permitía recolectar nada, no había caza y hemos sobrevivido a pesar de eso. Si hubiésemos tenido que estar comiendo cada par de horas algo para que no nos den bajones de azúcar o cosas por el estilo, pues nos hubiésemos extinguido, obviamente. Entonces, además de eso, de que no tiene ninguna justificación científica, ni que a nivel fisiológico tampoco tiene ningún tipo de justificación, más comidas habitualmente, aunque haya personas que les funciona porque les ayuda a controlar su ansiedad y demás, más comidas suele significar más calorías, esta vez sí, más snacks, porque cuando al final tú comes 5 veces al día en vez de 3, lo que suele suceder es que esas 5, o sea, a la hora del almuerzo, a las 12 de la mañana, si vas andando por la calle y te sacas algo para comer, pues no te vas a sacar una ensalada o un plato de alubias con verduras, te vas a comer un pequeño snack, unas tortitas de no sé qué, un trozo de pan, lo que sea. Por lo cual, habitualmente vamos a comer más procesados que alimentos naturales. Además va a suceder que como vamos comiendo cada poquito, cuando llegamos a las comidas principales en las que sí que ponemos alimentos interesantes, no tenemos tanta hambre. Entonces vamos a comer menos esos alimentos de lo que podríamos comer.
y obviamente pues tenemos que pararnos un poco siempre a cuestionarnos todo y hay que ver quién gana si comemos y muchas veces al día. Y bueno, si lo pensáis, vais a ver que gana la industria alimentaria, que nos vende pues eso, más pequeños snacks, más productos procesados que podemos consumir de manera sencilla. Además, os recomiendo que intentéis este proceso de familiarizarnos con las sensaciones de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. Nos agobiamos mucho en cuanto sentimos un poquito de hambre, en plan de tengo hambre, tengo que comer, y en realidad el hambre es una sensación natural del cuerpo. Y mientras que no sea un hambre descontrolada, pues creo que obviamente podemos pasar sin comer continuamente y poder llegar a las comidas con un poquito de hambre y disfrutar de esa comida que vamos a tomar al mediodía, por poneros un ejemplo, ¿vale? No hay ni que desayunar, ni que comer, ni que cenar, ni que almorzar, hay que comer cuando sentimos hambre y no comer por el simple hecho de comer, por una costumbre cultural, porque me han pautado que tengo que comer 5 veces al día, ni estar mirando el reloj para ver si son las 11 de la mañana y es la hora de tomarme el almuerzo. ¿Vale? Como decía, esto es lo que comemos entre horas, en la hora de la merienda, del almuerzo y demás, nos quita de poder comer alimentos mucho más. ¿Vale? El azúcar es necesario para el cerebro, otra cosa que la gente tiene ahí como muy interiorizado a la hora de comer procesados, echarte azúcar en la leche, etcétera, etcétera. No, el azúcar no es necesario para nada, en todo caso sería necesaria la glucosa, no el azúcar, que es un compuesto que podemos adquirir de muchos alimentos, aparte del azúcar. Lo podemos adquirir directamente de la verdura o de la fruta, con lo cual no es necesario tomar azúcar directamente, ¿vale? El azúcar libre, que es lo que encontramos en los alimentos procesados o lo que nos echamos cuando nos echamos una cucharada de azúcar en cualquier alimento, no es lo mismo para nada que el azúcar intrínseco que encontramos dentro de la matriz de los alimentos. Es decir, no es lo mismo una cucharada de azúcar tal cual o añadida en un procesado que el azúcar que tú vas a consumir al comerte cualquier fruta, un plátano, una naranja. Obviamente la que viene en esa matriz alimentaria del plátano, la naranja y demás es saludable y el otro tipo de azúcar no es saludable. Nuestro cuerpo puede obtener energía de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono, ¿vale? No es necesario consumir mucho azúcar, ni un 60% de nuestra alimentación que sean hidratos de carbono, ni nada por el estilo. Su funcionamiento es mucho más complejo que todo esto y ahora no vamos a entrar en profundizar mucho porque es un taller que quiero que sea un poco más simple, pero no tenéis que estar preocupados de el vino y la cerveza son buenos para el corazón. Bueno, pues debemos saber que las bebidas alcohólicas, incluso las de baja graduación, están asociadas con sobrepeso, con obesidad y con diferentes patologías. No han mostrado de ninguna manera disminuir la mortalidad, por mucho que te tomes una copa de vino al día y de que haya empresas con muchos intereses por medio que les guste decir que el vino es bueno para las cardiopatías. Son causa las bebidas alcohólicas de más de 60 enfermedades y trastornos, como por ejemplo cáncer, parto prematuro, bajo peso al nacer, déficit de atención. La evidencia científica relativa al cáncer recomienda no consumir bebidas alcohólicas. Y no se sabe un nivel de consumo que esté libre de riesgos. No sabemos cuál es el riesgo que puede haber asociado a un bajo consumo. Entonces, quien quiera consumir de vez en cuando una copa de vino o una cerveza, pues de nuevo yo no estoy diciendo que no se haga, simplemente estoy diciendo que la gente no lo debe hacer pensando que es bueno para la salud. Lo haga porque un día le apetece consumirla, pues no seré yo quien ponga normas estrictas a la alimentación ni a nivel cultural, pero desde luego no por salud. Y
cualquier supuesto beneficio fitoquímico que aporte, como que si el vino es antioxidante y demás, estos efectos los podemos encontrar en muchos otros alimentos que no hace falta que sean bebidas alcohólicas. El consumo de huevos a la semana, solo consumir 2-3 huevos a la semana, bueno, esto es una recomendación bastante antigua y que está asociada a estudios observacionales y que además no están muy bien diseñados. Viene también de la creencia de que el huevo tiene mucha colesterol, de que la yema sobre todo del huevo tiene mucho colesterol y grasa saturada y que de esta manera se aumenta el colesterol sanguíneo, pero se sabe que no es así. De nuevo, son estudios observacionales, mal diseñados. Y lo que nos dice a día de hoy la evidencia y los estudios más actualizados es que no hay ninguna relación demostrable entre el consumo de huevos en personas sanas y la enfermedad cardiovascular, que de hecho el consumo de huevos en personas sanas parece disminuir el riesgo de ictus, que no hay de hecho relación demostrada entre la ingesta de colesterol dietético y el aumento de colesterol en sangre, y de hecho lo que sí se sabe a día de hoy que aumenta el riesgo de cardiopatías es el consumo de productos procesados y de mala calidad, con harinas refinadas, grasas de baja calidad refinadas también. Y de hecho hay muchísimos estudios a día de hoy en sociedades ancestrales de cazadores-recolectores que todavía siguen existiendo en algunas partes del mundo, hay pocas pero aún siguen existiendo, que tienen un consumo muy alto de grasas saturadas y sin embargo sus niveles de colesterol son estables y no tienen problemas cardiovasculares, además no tienen tampoco problemas de diabetes, problemas dentales ni problemas de sobrepeso. Pero claro, tenemos que ir un poco más allá, entender esa complejidad de la que hablamos, de que el cuerpo no es tan simple como si entran calorías o salen. Y estas sociedades pues se alimentan principalmente pues eso, de verduras, frutas, carnes, pescados, alimentos que encuentras en la naturaleza. Además tienen un nivel de actividad física alta, están todo el día, salen a cazar, a recolectar, se mueven, son sociedades pequeñas con buenas relaciones sociales entre sus miembros y entonces no podemos quedarnos solo en mirar lo que comen o no comen. Como os digo, alto nivel de grasas saturadas y niveles de colesterol estable, lo que nos debería llevar a pensar que el colesterol en sí no es el problema, sino todo el entorno en general en el que vivimos. Bueno, vamos un poco a la práctica y vamos a ver algunas recomendaciones para que consigáis llevar una alimentación saludable de una manera sencilla, ¿vale? Y quiero empezar por hacer hincapié en lo importante que es disfrutar la comida. Es importante llegar con hambre y con sed a la comida. Como os decía, quizá el hacer tantas comidas pequeñas y llegar luego a la hora de la comida casi sin hambre y no disfrutar bien esos alimentos que hemos puesto en la mesa con bastante cariño, pues nos hace estar picoteando continuamente, no prestar atención plena a lo que estamos comiendo, no pararnos a comer despacio. Es importante poner una mesa bonita y poder disfrutar de ese ambiente de la comida, que la comida sea un momento de autocuidado hacia nosotros mismos, pararnos un segundo, ver la comida que tenemos delante, presentarla bien, masticar muchísimo la comida, porque la digestión en sí empieza en la boca en realidad. En la boca empezamos a descomponer los carbohidratos de los alimentos. Además de eso, al empezar la digestión en la boca, nuestro cuerpo hormonalmente empieza a mandar esas señales al cerebro de si estamos saciados, de si tenemos mucha hambre. Y cuando comemos de una manera muy rápida, casi engullendo con dispositivos delante, sin prestar atención, vamos tan rápido que no permitimos que esas señales hormonales se envíen y que
que nuestro cuerpo funcione como la máquina tan compleja que es, con lo cual al final comemos sin darnos cuenta y muchas veces os pasará que coméis muchísimo muy rápido porque sentís que tenéis hambre y luego al rato os dais cuenta que habéis comido de más, estáis hinchados, es porque no nos hemos dado ese tiempo a reposar y disfrutar la comida y a dejar que nuestro cuerpo funcione. Tenemos que aprender un poco a escucharnos y a saber conocernos a nosotros mismos cuando nos vamos a sentar a comer, pensar si en realidad tenemos hambre, si es el momento adecuado para comer, si es mejor esperar un poco, si me he echado demasiada comida en el plato, si no. ¿De qué tamaño es nuestro plato? ¿Es necesario que sea tan grande? Quizás estamos continuamente echándonos platos muy grandes y ya os digo que, vamos, no solo porque lo haya observado, sino porque a nivel de estudios está demostrado que tendemos a acabar siempre con la comida del plato, más allá de tengamos hambre o no, simplemente porque a nivel cultural estamos acostumbrados a que nos hayan dicho que hay que acabarse todo lo del plato y porque además a nivel fisiológico nuestro cuerpo por muchos mecanismos nos incita a comernos siempre todo lo que tenemos delante, ¿vale? Porque básicamente no puedo ahora mismo igual mucho entrar en este tema, pero a nivel evolutivo esto nos ha salvado la vida, es un proceso de salvavidas porque no siempre teníamos disposición constante a alimentos, entonces cuando veíamos alimentos pues nuestro cuerpo nos incitaba a consumirlos en la mayor cantidad posible para acumular grasa y que en épocas de carestía pudiésemos tirar de esas grasas como un recurso energético, pero ahora sin embargo en el que tenemos disposición continua a alimentos pues no solo esto no nos salva la vida, sino que al contrario, acumulamos grasa de más cuando en realidad ahora no la necesitamos. Obviamente no es lo mismo comer un plato así, de esta forma, o comer así, de cualquier manera, delante del ordenador, que comer un plato limpio, bien presentado, poner la mesa bonita, incluso si tenemos que comer de tupper en el trabajo, pues a un tupper lo mejor presentado posible, como veis, con bastantes frutas, verduras, bonito. No es lo mismo comer así que comer así. Tenemos que centrarnos en comer mejor, no tanto en dejar de comer mal, obviamente en quitar todos estos procesados, pero también en incluir en nuestra alimentación pues todos estos alimentos como las frutas, las verduras y los productos frescos que os comentaba. Comer alimentos de verdad, no comer tanto procesado, como os he repetido 200 veces ya. Es interesante ir a comprar a sitios donde se vendan alimentos frescos, es decir, más mercado y menos supermercado. Yendo a comprar al mercado es muy difícil fallar en la alimentación. Y si no tenemos opción de comprar en mercadillos, pues ir al supermercado, pero como si fueras al mercado, ¿vale? Pasar por la parte de frescos y obviar los otros pasillos lo máximo posible. Debemos priorizar alimentos con alta densidad nutricional. ¿Y qué alimentos son los más interesantes nutricionalmente? Los que más nos aportan, pues verduras y frutas frescas seguidos de carnes, pescados, huevos, legumbres, grasas de calidad como el aceite de oliva virgen, el aguacate, los frutos secos. Las legumbres también son un alimento muy interesante nutricionalmente y luego pues sí podemos complementar nuestros platos con cereales o derivados en su versión más natural posible, es decir, en su versión integral, pero es un complemento, no la base de nuestros platos. Aquí os dejo el plato que yo utilizo bastante en consulta con todos mis pacientes y pues eso, es un estilo al plato de Harvard y demás, pero a mí me gusta, bueno, yo he desarrollado este personalmente porque es una versión un poquito más abierta en la que sí que pongo que es importante priorizar pues que la mitad de nuestro plato sean verduras, hortalizas, que una parte de nuestro plato sean esas proteínas de calidad que hablaba, pues o bien carne o pescado, legumbres, mariscos,
huevos, lácteos derivados de la soja, para personas que lleven alimentación vegetariana o bueno, para personas que no quieran consumir tanta carne, pescado y demás. Y luego pues esta otra parte pues un poco para complementar al gusto de cada persona, también a las necesidades que cada uno tenga. Para hacer el plato más apetecible pues podemos añadir algunos tubérculos o añadir aquí cereales. Si consumimos legumbres podríamos añadir más legumbres aquí, grasas de calidad, etcétera, para hacerlo como queramos cada uno, acompañar nuestras comidas o entre horas tomar fruta, no postres, lácteos ni nada por el estilo, beber agua y pues obviamente más allá de la alimentación tener en cuenta otros aspectos que son muy importantes como el deporte, la actividad física, relaciones sociales, la exposición solar tan necesaria, el salir a la naturaleza. Eh, la alimentación es lo más importante, es la alimentación el 80% de nuestras necesidades y demás. Pues no, somos un todo, como os he comentado al principio, somos seres humanos y estamos adaptados a nivel genético y evolutivo para vivir de una manera un poco muy diferente de la que vivimos actualmente. Entonces, todo es importante, ¿vale? La alimentación, el descanso, la actividad física, el deporte, respetar los ritmos circadianos, es decir, acostarnos cuando el sol se va, levantarnos y exponernos al sol lo más temprano posible, descansar bien, tener una salud mental lo más cuidada posible, intentar huir del estrés crónico continuo que vivimos en nuestro día a día. Y pues no podría deciros esto es más importante que lo otro, todo es complementario. Ya estamos llegando un poco al final y pequeños pasos para cumplir grandes metas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que para mí, por ejemplo, ahora es relativamente sencillo venir y deciros, tenéis que comer bien, eliminar los procesados, aumentar las frutas y las verduras, utilizar el plato que os he expuesto en cada comida principal. Pero bueno, aunque sea sencillo decirlo, no es tan sencillo implementarlo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que venimos bueno, pues que la forma en la que comemos está desarrollada de esta manera por una serie de hábitos que llevamos poniendo en marcha durante toda nuestra vida y a los que estamos muy acostumbrados, que además el entorno que nos rodea no es propicio para una alimentación saludable porque estamos continuamente expuestos a ver alimentos procesados, de mala calidad, insanos, hay mucha cultura de alimentación, pero normalmente de mala alimentación. Entonces, no es fácil y yo sé perfectamente que no es fácil para la gente cambiar su forma de alimentarse, su estilo de vida y quizá, aunque es sencillo decirlo, como os digo, no es tan sencillo implementar todos estos cambios en el día a día. Entonces creo que es interesante y que puede ayudar a mucha gente el marcarse metas importantes, es decir, yo de aquí a final de año quiero estar comiendo sin procesados, sin alimentos, o sea, alimentos lo más limpio posibles y demás. Esto es un ejemplo, pero ir pautando unos pequeños pasos para no saturarnos, ponernos las cosas muy complicadas e intentar hacer todo desde el principio, haciendo que al final generándonos mucha ansiedad y haciendo que al final volvamos a los hábitos que teníamos antes. Pues por ejemplo, como os decía, quiero comer una alimentación saludable de aquí a final de año. Pues este mes voy a intentar dejar los refrescos. Voy a quitarme la Coca-Cola o la Fanta que me tomo con la comida. Y en el desayuno, en vez de tomarme un par de magdalenas, me voy a hacer unas tostadas con aceite y tomate, sin calentarnos más la cabeza. Durante ese primer mes, por ejemplo, podemos intentar instaurar este hábito y cuando ya tengamos más o menos ese primer paso consolidado, pasamos al segundo paso, que puede ser
pues ahora en la comida cada día voy a incluir una ensalada, ¿vale? Aunque te sigas tomando tu plato de pasta con tomate y atún sin más, pero siempre acompañado de una ensalada o de un plato de verduras aparte. Y cuando ese hábito esté bien instaurado en nuestra vida, pasamos al siguiente paso. Y así podemos ir pautándonos pequeños objetivos a corto plazo para conseguir una gran meta a largo plazo. Creo que es una manera más interesante que intentar meter 200 cambios de golpe y que al final nos saturemos y no consigamos hacer nada. ¿Qué más consejos os puedo dar? Pues rodearos de gente pues que tenga también esta motivación por llevar una vida más saludable, por salir a pasear a la montaña en vez de quedar siempre para comer o para ir a un bar. Leer mucho, buscar fuentes de referencia sobre alimentación, sobre salud mental, sobre gestión del estrés, que es un gran problema en nuestro día a día y que nos hace que comamos muy mal, aunque muchas veces no se asocie. Es uno de los grandes problemas que yo personalmente veo en la práctica clínica. Y empezar a movernos también, añadir movimiento a nuestro día a día, no creernos todo lo que nos dicen por ahí, ni el primer estudio que la prensa pone en sus redes sociales, porque al final la prensa lo que quiere es vender. Creo que muchas veces merece más la pena cuando veamos un estudio o cuando nos hablen sobre una recomendación nutricional o dietética, pararnos a pensar un segundo si eso tiene sentido, si es coherente con lo que nosotros somos como especie o si no, ¿vale? O sea, si nos dicen, por poner un ejemplo, es que no se me ocurre ahora nada, pero comer, con el ejemplo de los cereales, hay que comer cereales, tiene que ser la base de nuestra alimentación. Pero eso tiene sentido, tiene coherencia durante toda nuestra existencia, desde que somos Homo sapiens sapiens, los cereales han formado, han sido la base de nuestra alimentación. Si casi prácticamente no hemos podido tener acceso a ellos hasta que hemos sido agricultores y ganaderos y hemos evolucionado como especie, ¿por qué va a ser ahora necesario que esa sea la base de nuestra alimentación? No sé, simplemente que cuando oigáis una recomendación nutricional, pues no lo creáis todo firmemente y cuestionéis las cosas, recopiléis más información antes de dar por sentado que una cosa es cierta o no. Poco más, espero que este taller os haya servido para tener un poquito las cosas más claras y para meter pequeños hábitos en vuestro día a día. Podéis informaros de más novedades que voy publicando sobre cosas de alimentación, consejos y demás a través de la newsletter que tengo, a través de mi página web podéis inscribiros. Y bueno, como este taller no es en streaming, sino que lo he grabado, pues por motivos de organización me era imposible hacerlo en directo. Si queréis voy a colgar una foto en mi Instagram con el cartel del taller y ahí en esa foto podéis dejarme cualquier comentario que queráis, podéis escribirme preguntando cualquier duda que os haya surgido o cosas que no hayamos visto en el taller pero que sean referentes a él, y yo pues en los próximos días os las contestaré sin ningún problema. Incluso si veo que hay muchas dudas, pues intento hacer un directo o algo así para ir comentando todas de golpe y si veo que pueden ayudar a otras personas. Nada, es muy sencillo, no tenéis que tener instalado Instagram ni nada, como es libre simplemente podéis acceder a la foto y a través del ordenador mismo y comentarme lo que os apetezca.
Y pues nada, que muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a Tiempo Libre Alternativo por contar conmigo para hacer el taller y vamos a por ello, con mucha salud.